Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a hacer la segunda edición de Enfrentadas y en este segundo capítulo lo vamos a realizar con HIT. Yo, para ganar a Diego, me he traído la Delta Pro, una de las mejores palas en el 2022 de potencia. Diego, ¿tú qué te has traído? Yo me he traído la HIT Delta Motion. ¿Y por qué? ¿Por qué has elegido esa pala? La he elegido porque en defensa me encanta cómo sale la bola y en red me ayuda a tener más potencia en los golpes. Muy bien, dentro intro y comenzamos. Antes de empezar, lo primero que vamos a hacer es contaros un poco las diferencias entre la Delta Pro y la Delta Motion, que son dos. La primera, el balance. La Delta Pro tiene 272 milímetros desde la punta y la Delta Motion 268, lo que se traduce en que la Delta Pro tendrá el punto dulce un poquito más arriba y será un pelín más cabezona. La segunda diferencia que existe entre las dos es el peso. La Delta Motion pesa 360 gramos y la Delta Pro 375, así que eso entendemos que se notará en pista. Una vez vistas las diferencias, vamos a pelotear un poco y a darles nuestras impresiones de las palas y luego voy a ganarte en el tiebreak. Veremos. ¡Vamos! Arrancamos con nuestras impresiones de la Delta Pro, una pala de tacto medio duro. El fondo de pista no es su hábitat natural, pero responde razonablemente bien. Aunque tiene forma de diamante y un balance alto, es una pala que transmite mucha seguridad en los golpes defensivos. Si pasamos a red, aquí es donde vais a poderle sacar mucho partido a la pala. El balance ayuda a que cuando atraveséis la bola podáis transmitir mucho peso en vuestras ejecuciones. Y responde muy bien tanto en bolas cómodas como en bolas complicadas. La progresividad de su salida de bola hace que mantengáis el control y la profundidad de la volea en cualquier tipo de bola. Y en los golpes por encima de la cabeza, pocos podemos contar que no sepáis. Esta Delta Pro es la pala perfecta para jugadores de potencia. Es un cañón. Vale. A pesar de que la pala es de potencia, sale muy bien por abajo. Tiene una gran salida de bola. Sí que es cierto que a comparación de la Motion, esta pala se mueve mucho más lenta, es menos manejable que la otra. De regalo. En la volea va bastante bien, sale la bola muy rápido de la pala. Tírame un par de bolas fuertes, a ver qué tal. Vale, la pala va muy bien, se puede controlar en bolas lentas y en bolas rápidas. Y en cuanto a la Motion, en fondo de pista es una pala que seguro que os va a sorprender. Tiene un equilibrado casi igual que su hermana mayor, pero al ser más ligera hace que la podáis mover con mucha facilidad. Este aspecto es clave en bolas complicadas. La verdad que nos ha gustado mucho en fondo de pista. Se siente una pala robusta aun siendo tan liviana. En red, en comparación con la Delta Pro, se siente algo más blanda. Es una pala muy reactiva. En bolas que vienen bajas casi no vais a tener que hacer esfuerzo para volear las profundas, pero cuando os jueguen rápido o aceleréis, es posible que perdáis un poco el control de la bola. Y en los golpes por encima de la cabeza va muy bien. Al ser más ligera que la Pro, es indicada para aquellos que jueguen rápido de mano, ya que en los golpes con efecto, como por ejemplo el remate listado, te permite mover mucho la mano e imprimirle más efecto a la bola. Vale, vamos con mis impresiones en fondo de pista de la Motion, que la verdad que, aunque tiene un equilibrado muy parecido al de la Pro, se mueve muchísimo mejor. Y sí que es cierto que a bola apretada da un poquito más de salida, te ayuda un poco más a poder empujar. Puedes acabar el golpe bien y apretar la bola. Esa que buena. Bueno, en cuanto a sensaciones de la Motion en volea, en red, yo la noto un pelín
más blanda que la Pro, algo que en principio no debería ocurrir, ya que es una pala que tiene la misma composición, tanto el foam como la dureza. Imagino que será por el peso. Ahora sí. Bueno, Diego, ¿cómo lo ves? Lo veo muy fácil para mí. Para él no, pero para mí muy fácil. Vete para el fondo, por favor. Vamos, ya le he tangado la primera. Ya me queda una menos por tangar. Uno igual. La que se le viene, ¿sabes? Con una me vale. Tampoco le necesito más. Está dando alas, ¿sabes? Si es que lo mío no es eso. Tengo que darle bien. Ahora sí. Cinco iguales. Me lo voy a jugar, ¿eh? Bueno, lo levanto.
Lo siento muchísimo. La verdad que no quería. Bueno, primer punto del enfrentados para la Delta Pro. Vamos a ver en la comparativa express qué pasa con ella. A ver si gana o gana la motion de Diego. Vamos. Bueno, pues una vez jugado el tiebreak, yo le he otorgado el primer punto a la Delta Pro, por lo tanto ya voy ganando a Diego y ahora vamos con la comparativa express en la que vamos a ir votando una de las dos palas. Y en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, yo me quedo con la Delta Pro ya que tiene un tacto un poquito más duro y me cuesta menos trabajo direccionar la bola y controlarla. ¿Y tú? Yo igual, yo me quedo con la Pro. ¿Vale? En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas, aquí me quedo también con la Delta Pro, ya que en red es una pasada, es una pala que os va a dar mucha potencia, está muy equilibrada hacia la punta y cuando empujéis la bola os va a caminar mucho. ¿Diego? Yo igual, me quedo con la Pro. Me parece que escupe muchísimo la bola en volea. En el tercer punto a analizar, en fondo de pista, aquí me voy a subir al barco de Diego y me voy a quedar con la Delta Motion, ya que me ha parecido que me ayuda más en las bolas complicadas para poderlas sacar. ¿Y tú? Yo me quedo con la mía también, con la Motion. Me parece muy manejable en el fondo de pista. ¿Vale? En el cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala, aquí están muy parejas, no sabría qué decirte. Me voy a quedar con la Delta Pro, pero porque sí que es cierto que cuando tocas la bola un pelín descentrada, me ha dado la impresión, me ha dado la sensación de que vibra un poco menos, igual es porque es más pesada. ¿Tú, Diego? Yo sí que es cierto que están muy empatadas las dos, pero me voy a quedar con la mía, porque es que en el fondo me ha parecido una locura. ¿Vale? Y en el último punto a analizar, salida de bola, aquí es verdad que a bola rápida o cuando rematéis o juguéis víboras vais a notar que sale más con la Delta Pro. La Delta Motion en cambio sorprende mucho, sobre todo cuando la bola viene lenta. Yo me quedo con la Delta Pro. Yo para mí te diría la Motion, pero sí que es verdad que abajo sale muy bien la Delta Motion y arriba la Pro sale bastante bien, pero me voy a quedar con la mía, va. Bueno, pues una vez realizado el conteo, la ganadora ha sido la Delta Pro, así que en este enfrentados has salido perdiendo, en el siguiente a ver con qué pala vienes. Y qué más contaros, la Delta Pro es una de las mejores palas en el 2022 en potencia, la verdad que en red es una pasada y en fondo de pista no penaliza excesivamente, y la Motion es una muy buena alternativa en cuanto a potencia, la verdad que a los dos nos ha sorprendido mucho en ese aspecto y además es una pala muy manejable y que en fondo de pista no os va a penalizar nada y sí que os va a ayudar mucho a poder sacar bolas complicadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle al me gusta y suscribiros, dejarnos las siguientes palas que queréis que hagamos en la barra de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.